expansión de cultivos que es necesaria en el Valle del Yaqui por el tema agua, el tema precios, el tema agua. Tuvimos que remontarnos a los 40, ¿verdad? Con Norman Borlaug, el Ciano, los descubrimientos, esa explosión muy benéfica y que pues fue punta de lanza para los valles, ¿no, Joaquín? Pero No, pues las cosas han definitivamente. cambiado, Pero fíjate definitivamente. que me das pie con lo que me dices para ligar lo que te voy a platicar, A porque ver, tiene que ver. Mira, estamos cumpliendo, Marcelo, 100 años de la fundación del Banco de México. sí, Pero más allá de la fundación del Banco de México, estamos cumpliendo 100 años del inicio de la administración de Plutarco Elías Calles, que fue el fundamento o fue el hombre que logró consolidar y crear instituciones que han sido centrales para la vida del país. Y te voy a decir por qué me lo ligo. sí. Una de las instituciones, iba a empezar con el Banco de México, pero pues ya me provocaste. Entonces, una de Sí. las grandes instituciones que creó Plutarco Elías Calles en el 26 fue la Comisión Nacional de Irrigación. Sí. El antecedente de la de la, Zagarpa, de la actual Conagua. de la Conagua. Ah, bueno. De la actual Sí. Conagua. ¿Por qué es importante, Marcelo, esas instituciones? Bueno, primero el Banco de México, porque por primera vez México tuvo un banco de emisión o un banco central. Si tú te vas a la historia económica del país, muchos de los bancos comerciales le daban servicio al gobierno y era distinta la economía, era necesario un banco Sí. central. Obregón no lo pudo hacer, aunque el Sí. proyecto ya estaba, porque no tuvo los 70 millones de pesos que se necesitaban en la época, y entonces le toca a Plutarco Elías Calles ya fundarlo, crearlo y ponerlo en operación Sí. en 1925. Y hasta ese momento hay dinero del gobierno, porque nos has platicado también en otras ocasiones que cada quien hacía sus monedas y sus Sí, billetes, pues ¿no? cada quien hacía Había sus diferentes. monedas. Así es, tú puedes remitirte aquí a Sonora y van a ver un billete de 5 pesos muy bonito, donde al centro del billete está una niña, y esa niña era la hija de Ramón Corral. Y los bancos, y en fin, soportaban lo que era el circulante, en fin, tenían otras funciones, y era necesario para tener una política económica, una política monetaria, un respaldo crediticio, un banco de emisión. Y entonces lo logran fundar. Pani era un secretario de Hacienda en la época, junto con él, junto con otras personalidades, lo fundan. Ayer cumplió 100 años de fundado, entró en operación el 1 de septiembre. Sí. Pero aunado a estas instituciones, si tú revisas, y hago un alto y convoco desde aquí humildemente, Marcelo, a través de tu hospitalidad y generosidad, pues a replantearse y a revisar estos 100 años de instituciones que inician con Calles, porque no veo, más allá de que hace unas semanas el Banco de México tuvo un encuentro muy importante con historiadores, economistas, en fin, donde hablaron de los 100 años, pero no veo en las instituciones, ni tampoco veo aquí en Sonora, que hagan un planteamiento formal para revisar la obra de este sonorense. Esto también nos lleva a la institución con la que vamos a ligar a la persona que me antecedió, a la Secretaría de Agricultura. Él creó también en el 26 la Comisión Nacional de Irrigación. Sí. Por primera vez, Marcelo, por primera vez, el gobierno de la República tenía en sus manos la política de gestión del agua. Si tú te vas para atrás, el agua pues pertenecía a los ayuntamientos, en fin, no había sí había habido obras. El canal de desagüe de la Ciudad de México, por ejemplo, el Porfiriato, fue una obra gigantesca para la época. Sin embargo, no había una política central con un planteamiento a largo plazo. Plutarco Elías Calles lo hizo, creó la Comisión Nacional de Irrigación, y esto, Marcelo, dio pie a las obras de infraestructura hidráulica. Empezaron a crear presas, canales, diques, distritos de riego, en fin. Por eso me da pie a lo que dijo, porque se remitieron a los 40, pero antes de los 40 está el 1926, que crean esta gran institución que le da viabilidad
a la política pública del agua, algo que la gente ni siquiera se cuestiona cuando abre la llave. Eso dio también inicio a la construcción de obras de ingeniería mayor, como las presas, que con el tiempo aquí en Sonora pues fundaron el Oviachi, que la primera fue la Lázaro Cárdenas allá, la Angostura arriba, en los años 30. Después es el sistema Río Yaqui, no es una sola presa, es un sistema. Está la Angostura, está el Novillo, está el Oviachi, y luego está el distrito de riego. Pero también está la Ruiz Cortines allá en el Valle del Mayo, y está la Abelardo L. Rodríguez, y en fin, esa política pública de gestión del agua que dio como resultado un incremento muy importante en las áreas de cultivo y que nos hizo a nosotros una potencia nacional y te quiero también presumir que en lo internacional, en lo que es hortaliza, se dio gracias a que en 1926 Plutarco Elías Calles visualizó y dijo, bueno, si seguimos así, pues no vamos a salir de los lavaderos que hay en las pequeñas ciudades, y lo que requerimos es una institución que gestione y planee lo que es el agua. Entonces creó la Comisión Nacional de Irrigación. Después también creó otra que sería el pie de casa de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Creó la Comisión Nacional de Caminos. Sí. Que por México estaba devastado, Marcelo. Eran más de 14 años de guerra, primero contra el porfiriato, después contra Victoriano Huerta, después la lucha de facciones, después llegan los sonorenses y luego se pelean entre ellos, viene la rebelión de la Huertita. O sea, si tú revisas todo eso, sí, o sea, llegar al poder y ver al país devastado y las instituciones, y sin instituciones, desaparecidos completamente, lo que hicieron estos personajes es importantísimo. Por eso hago aquí un paréntesis. ¿Dónde están las instituciones, las universidades, los institutos de enseñanza? ¿Dónde está el pensamiento? Analizando lo que se hizo hace 100 años. Nadie lo ha tocado. Nadie. Sí. Y me sorprende, por ejemplo, que en el Valle del Yaqui y en Ciudad Obregón y en Navojoa, que nos están oyendo, hay instituciones de educación superior que deberían plantearse esto y revisarlo, sí, y compararlo o sea, lo que se hizo en 100 años, revisarlo, cómo estábamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y por supuesto, proponer esas soluciones. Bueno, están la comisión, borradas del mapa, de encontrar soluciones en este momento. Tanto la Universidad de Sonora, recorremos las instituciones, están borradas, no están haciendo esta función. No están haciendo no están investigando, o al menos no se ven reflejadas en propuestas de solución a problemas que nos encontramos día a día, ¿verdad? Como lo del agua, como lo del transporte, de la seguridad, en fin, de la vivienda, ¿verdad? Marcelo, tenemos una clase política, y me puede mucho decirlo, que pareciera que quiere inventar el mundo a través de un celular. Sí. Esto no es así. O sea, que tú te pares y digas que vaya el Yaqui, o que vamos a hacer esto, o que vamos a hacer cuestiones ganaderas. Espera, hay un antecedente, hay una historia. En el caso del gusano barrenador, por ejemplo, fue una campaña intensiva desde los años 60, 70, que estuvieron trabajando. Es un asunto que involucra a varios países, lo entendieron perfectamente bien, se hizo aquella comisión y fue muy exitosa. Pareciera que volvemos a empezar y como que no hubiera antecedentes. Lo mismo sucede con el agua. Y lo que más me puede es que si tienes el ejemplo de este gran sonorense, como fue Plutarco Elías Calles, que era un maestro que había nacido en Guaymas, de un matrimonio mal avenido, que había quedado huérfano, y ves lo que hizo cuando llega a la presidencia, pues espérate, hay que detenerse a revisar qué traían en la pichada, para decirlo así de manera coloquial, estos personajes, y cómo después de una revolución crean las instituciones y sí cambian en el país hasta el modo de andar. Crea la Comisión Nacional, fíjate, crea el Banco de México. Sí. Te voy a decir rápido porque hizo muchas cosas, ¿no? Crea el Banco de México, crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola. O sea, no podías crear la Comisión Nacional del Agua, ibas a abrir áreas de cultivo muy grandes, sin crear
una entidad que diera crédito. O sea, digo, es algo que ellos lo entendían muy bien. Crea la Comisión Nacional de Caminos que empieza a vertebrar el país. El país estaba destrozado, Marcelo. No había caminos. Sí. Ellos empiezan a crear estas carreteras, caminos. El primero que hacen es México-Laredo. Empiezan a hacer mucha obra por todos lados. Y algo que es muy importante y que quizá ahorita no lo entendemos porque estamos como ensimismados en lo que está sucediendo en estos días y no revisamos la perspectiva histórica, que es muy importante para tener soluciones. Crea también, a instancias, de eso venía desde el general Obregón, el Departamento del Distrito Federal. Sí. Eso fue muy importante, Marcelo, porque tú dirás, bueno, ¿y a nosotros qué? No, es que se llevaban muchos recursos, el centro del país, que era donde estaba la concentración poblacional. Hay que entender que en México, esa época, la proporción que vivía en el campo era muchísimo más alta que la que vivía en la ciudad. Sin embargo, la Ciudad de México, o lo que es hoy la Ciudad de México, consistía en 13 municipios, Marcelo. 13 municipios que entraban a elecciones cada 2 años. Y entonces la efervescencia política y los garrotazos, los jaloneos entre los grupos políticos que se detentaban las diferentes alcaldías no terminaban. Y era el asiento de los poderes federales. Sí. Y entonces ellos definen un área, crean el Departamento del Distrito Federal, y entonces arreglan y componen primero la solución política, porque cada 2 años de elecciones, imagínate lo que sucedía. Después invierten y empiezan a resolver los problemas de esa concentración urbana, que con la llegada después de otro sonorense ya posterior, Uruchurtu, le da otro rostro y transforma una ciudad caótica en una ciudad moderna. Bueno, esto nace de este personaje que era Plutarco Elías Calles, que también cometió errores políticos gravísimos, hay que entenderlo. Su anticlericalismo nos llevó a una guerra religiosa muy cruenta que no debió haber tenido lugar. Sin embargo, por otro lado, era un hombre con una visión política y administrativa muy brillante, que dejó una huella enorme hasta la fecha, y sus instituciones, unas con el mismo nombre y otras cambiadas, están ahí y le han dado al país una viabilidad inobjetable. Bien. Entonces, por eso hago un pequeño paréntesis y digo, bueno, revisemos un poco lo que se hizo en función de lo que estamos viviendo hoy, Marcelo, que desafortunadamente, en vez de crear instituciones, las están desapareciendo. Bien. Joaquín, muchas gracias, Joaquín Robles Linares. No, hombre, muchas gracias. Por este Sonora en el Tiempo. Vamos a un corte muy breve y ya regresamos. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7.